Hoy le estamos presentando mucha información del Vaticano, actualidad vaticana, para que usted vea lo más reciente en la actividad apostólica del Santo Padre Francisco. Presidió, como siempre, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, las columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, el evangelizador de los gentiles. Es una tradición que allí el Santo Padre impone los palios a los nuevos arzobispos, son unos collarines de lana. Y tenemos para usted los detalles, la crónica de la celebración de San Pedro y San Pablo, presidida por el Papa en la Basílica de San Pedro del Vaticano. La sonrisa del Papa Francisco imponiendo el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos es el signo de la cercanía de la Iglesia, del abrazo de Jesús, buen pastor, que llevaba sobre sus hombros al Cordero, y la banda de lana blanca recuerda precisamente esta labor. Es el sígueme que el Señor dice a Pedro y que el pontífice repite varias veces en la homilía de la misa en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, en la que también participa, como ya es tradición, una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. El primer pensamiento del Papa es para la Iglesia hermana. Después su reflexión se centra en una verdad reconfortante, que Dios nos libera de las cadenas y del miedo. Me pregunto, queridos hermanos, ¿tenemos miedo nosotros? ¿De qué tenemos miedo? Y si tenemos, ¿qué refugios buscamos en nuestra vida pastoral para estar en seguro? ¿Buscamos quizá el apoyo de aquellos que tienen poder en este mundo? ¿O nos dejamos engañar por el orgullo que busca gratificaciones y reconocimientos y allí nos parece que estamos seguros? Queridos hermanos obispos, ¿dónde ponemos nuestra seguridad? La respuesta es sencilla y es una: depositar la confianza en Dios y alejarse de cualquier tentación mundana, como hizo Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, pero que otras 3 veces respondió sí a su amor. Pedro experimentó que la fidelidad de Dios es más grande que nuestras infidelidades y más fuerte que nuestras negaciones. También a nosotros, hoy, Jesús nos dirige la pregunta: ¿me amas? Lo hace precisamente porque conoce nuestros miedos y nuestros cansancios. Ante los nuevos metropolitanos, el Papa insiste en la necesidad de no ceder a la tentación de la curiosidad, de la envidia, y anima a que se mire a la única esencialidad verdadera. El Señor hoy me repite a mí, a ustedes, a todos los pastores: sígueme. No pierdas el tiempo en preguntas o en chismes inútiles. No te detengas en cosas secundarias, sino mira a lo esencial y sígueme. Sígueme a pesar de las dificultades. Sígueme en la predicación del Evangelio a todos, especialmente a los últimos, para que a nadie le falte la palabra de vida que libera de todos los miedos y da la confianza en la fidelidad de Dios. Tú, sígueme. En el Ángelus, el Papa Francisco vuelve sobre la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, a quienes, a pesar de las diferencias, la fe convirtió en hermanos, mientras que el martirio los hizo convertirse en una sola cosa. En sus corazones, recuerda el pontífice, actuó la misericordia de Dios, los transformó de pecadores en apóstoles. Siguiendo el Evangelio, Pedro y Pablo encontraron el verdadero camino. No es posible escuchar esta palabra y quedarse quietos en el propio sitio, quedarse bloqueados en las propias costumbres.
Esta palabra nos impulsa a vencer el egoísmo que tenemos en el corazón para seguir decididamente al Maestro que dio su vida por sus amigos. Pero es Él quien nos cambia con su palabra. Él es el que nos lo perdona todo si nosotros abrimos el corazón y pedimos el perdón. Estos palios los hacen las monjas carmelitas descalzas del convento de Santa Inés, porque Inés viene de la palabra añelo, y añelo significa cordero, y son palios hechos con lana de corderos inmaculados, lana muy blanca. Vimos la Basílica de San Pedro. En esta celebración a la que siempre acuden algunos patriarcas ortodoxos, en esta ocasión fue una delegación del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla. Vimos también a varios embajadores porque son invitados. Es la gran fiesta en Roma, ¿no? La fiesta de San Pedro y San Pablo. Los embajadores del cuerpo acreditado ante la Santa Sede. Vimos allí la hermosa Basílica de San Pedro. Ahora, vamos a conocerla en detalle. Marisa O'Farrill se fue a Roma para presentarnos la Basílica de San Pedro. Sorpréndase con su maravillosa cúpula, con su fachada, con el baldaquino de Bernini. Vamos a entrar a San Pedro. Estamos en la Ciudad del Vaticano, en Roma, en la Basílica de San Pedro, en donde se encuentran sus reliquias y en donde el Papa preside sus celebraciones y es la iglesia más grande del mundo. Conozcámosla un poco más. Una superficie de 22.000 metros cuadrados, una altura de 133 metros y 10.000 metros cuadrados de mosaicos, además de innumerables obras de arte. Son algunos de los números que definen a la Basílica de San Pedro, cuyos trabajos de construcción comenzaron en 1506 con el Papa Julio II, para finalizar 120 años después durante el pontificado de Urbano VIII, aunque solamente entre 1656 y 1667, por voluntad de Alejandro VII, Gian Lorenzo Bernini proyectó y realizó el gran pórtico de columnas de la Plaza de San Pedro, que tiene en el centro el obelisco del siglo I a.C. Construida sobre la de Constantino, la Basílica Vaticana representa el corazón de la cristiandad, porque se levanta sobre la tumba del apóstol Pedro. La magnificencia de la basílica, esta majestuosidad, esta grandiosidad de la basílica, se explica porque todo nació sobre lo más humilde que puede imaginarse. Una humilde fosa excavada en la tierra en la que fue sepultado San Pedro. Además, el visitante debe intentar no verlo todo, sino captar algunos aspectos de la basílica. Al principio, la basílica de San Pedro puede incluso no gustar, aunque parezca increíble. Puede incluso parecer que no es bella. ¿Y esto por qué? Porque es tan grande que uno no llega a contenerla en la mente. Por su distribución espacial, por su superficie, pero también por su historia. Una historia demasiado larga, difícil de comprender. Sí, uno puede quedarse desorientado ante tanta grandeza, pero después, volviendo y observándola más atentamente y en los detalles, se ve que todo es perfecto. Como en esta basílica, también desde el punto de vista iconográfico, a pesar de no ser un proyecto unitario, cada imagen se une a la otra y todas las imágenes contribuyen a transmitir una catequesis y por ende a vivificar la fe. Bramante, Rafael, Miguel Ángel, Maderno, Bernini, son innumerables los artistas que a través de los siglos ofrecieron su contribución para la creación de esta extraordinaria basílica que cada día es la meta de miles de fieles. Quizá el artista al que este año se recuerda más que a ningún otro es Miguel Ángel Buonarroti. ¿Por qué? Bueno, pues porque este año se cumplen 450 años de la muerte del gran maestro y también porque Miguel Ángel Buonarroti está presente en la basílica en dos momentos fundamentales. Al principio de su carrera, con la célebre, bellísima, conmovedora y veneradísima imagen de la Piedad, realizada a finales del siglo XV, en 1490, cuando Miguel Ángel tenía poco más de 23 años. Y después la cúpula, que ven a mi espalda. La cúpula es la última obra
de Miguel Ángel en San Pedro. Cuando ya viejo, se convierte en el arquitecto de la fábrica y trabaja completando la basílica y más exactamente la cúpula. Nunca la verá terminada, aunque sí verá terminado el tambor de la cúpula. Miguel Ángel es sin duda el primero de los maestros que hay que recordar, pero después hay muchísimos, empezando por los artistas del siglo XV. Recordemos a Bernini y todas las obras barrocas debidas a este gran artista, arquitecto y escultor, pero recordamos también a los grandes maestros del siglo XVIII. En el interior de la Basílica de San Pedro, dividida en 3 naves, conviven algunas de las obras más célebres del mundo, desde el baldaquino de Bernini, triunfo de la época barroca, tan alto como un edificio de 10 pisos, hasta el monumento fúnebre de Alejandro VII, desde la puerta de Giacomo Manzù a las esculturas que rodean el altar y la estatua de San Pedro, que se remonta, según la tradición, al siglo V, páginas de historia que se enriquecen cada vez que se deshojan para una restauración o un nuevo estudio. Pienso en las recientes investigaciones de archivo que han revelado, por ejemplo, sobre la Piedad de Miguel Ángel, la coronación de esta estatua 4 años después de la muerte del maestro, un hecho que no se conocía y que nos ha revelado un documento del archivo. Pienso también en las restauraciones muy recientes que hemos realizado en la Mater Ecclesiae, la Virgen de la Columna y de la Virgen Gregoriana. Pienso también en la restauración de la necrópolis vaticana. Saben que bajo la basílica hay una necrópolis preconstantiniana, dentro de la cual se encuentra la humilde tumba de San Pedro. Al restaurar uno de estos mausoleos, por ejemplo, encontramos los símbolos de la tríada capitolina, en la forma del trono vacío de Júpiter, de Juno, de Minerva, un hallazgo importante que no se esperaba encontrar bajo San Pedro. Por eso los trabajos de restauración son una ocasión continua de descubrimientos y de novedades para la basílica y para el mundo.